No, bendiciones, hermanos. Como el hermano ya me presentó, mi nombre es Cristian Hernández y pues quería hablar de un tema que el Señor puso en mi corazón acerca de muchos hermanos. Como lo dijo el hermano, ya he vivido, hemos ministrado a varios hermanos, no, muchos hermanos, y suelen tener estas mismas causas de que divagan mucho en su mente, que si Dios los perdonó, traen a su recuerdo pecados que Dios ya los perdonó, que Dios ya los limpió, les dio una vida nueva, tienen dudas. Entonces el Señor puso fuerte esto en mi corazón y cuando el pastor Felipe me dijo, no sabía que me iba a decir que este domingo, y dije, gloria a Dios, el Señor ya me lo había dado en la noche. Entonces ya ayer terminé de unir todo y pedir al Señor que me guiara para enseñar esto, hermanos. Y pues primeramente quiero ir a la carta, a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12, donde el apóstol Pedro dice esto: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Yo sé que ustedes ya saben esto, sé que todos han leído todos estos versículos, pero es necesario recordar porque parece que se olvida muchas veces, se olvida que el Señor un día los perdonó, se deja por un lado lo más importante que es el primer amor, el servir a Dios con ese corazón eh, puro y amoroso que un día tu Dios te perdonó y le quieres servir con todo tu corazón. Entonces, eso es lo que el Señor ha puesto, esa es la carga que el Señor ha puesto y vamos a hacer un repaso desde el Antiguo Testamento para ver las promesas, lo que Dios prometió que iba a hacer en el futuro y es lo que nosotros hemos recibido, los hijos de Dios. Es un mensaje para los hijos de Dios, los que han gustado la benignidad del Señor, los que Dios perdonó todos sus pecados y también para los llamados a ser santos, que hay algunos que todavía están un poco del otro lado. Entonces les exhortamos que se vuelvan al Señor y sean de los santos, no de los llamados a ser santos, sino santos ya. Entonces, hermanos, voy a ir a Deuteronomio 36. Y aquí está ¿cómo se llama? Moisés está diciéndole al pueblo de Israel, bueno, Deuteronomio es un libro donde es de exhortación, los está exhortando por sus fallas y todo eso, y acá les promete el Señor de Deuteronomio 36 y les dice: y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que prometió el Señor, que iba a circuncidar nuestro corazón, iba a quitar el pecado, la carne del pecado, iba a quitarlo totalmente para que le sirvamos y a fin de que vivamos. Eso es lo que el Señor hizo en nuestros corazones. Ahora voy a ir a Jeremías 31:31. Y acá está hablando del pacto que el Señor hizo. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aquí está hablando el Señor que pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, la escribiría en nuestra mente, sus mandamientos, sus decretos, los dichos de su boca, lo que él escribió con su dedo,
Él lo iba a poner en nuestra mente y nos iba a perdonar cuando Él hiciera eso. Entonces, todos los que hemos gustado la benignidad del Señor, hemos vivido esto, sabemos, damos testimonio de esto, pero muchos hermanos están volviendo atrás y por ellos es que hago esto y se les olvidó que un día Dios los perdonó, tienen dudas, permiten que el enemigo venga a acusarlos y hermanos, y esto hay que ponernos firmes en lo que Dios nos hizo porque por eso el tema es asegurémonos de haber creído que Dios nos perdonó. Le creímos verdaderamente al Señor, le seguimos creyendo porque todo es por fe. El perdón del Señor, los dones, todo lo que Dios nos dio es por fe. Si nosotros divagamos y perdemos la fe, hermano, estamos perdidos porque no estamos creyendo que Dios un día nos lavó, nos perdonó, nos dio su ley en nuestro corazón y nuestra mente la escribió para que seamos santos y puros y vivamos delante de Él con una conciencia limpia. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que recordemos, nuestro primer amor, cuando Él nos lavó y nos perdonó. Entonces, vamos a ir a Juan 8:32. Juan 8:12, perdón, hermanos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es una promesa verdadera del Señor Jesucristo que nos hizo a sus hijos, que el que lo sigue no andará en tinieblas más, hermanos. Fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha lavado, nos ha perdonado. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿tú estás seguro que crees esto? ¿Tú estás seguro que le has creído verdaderamente al Señor para vivir en libertad? Porque no es normal que el diablo te venga a acusar cuando tú te arrepentiste verdaderamente, cuando Dios te lavó, te santificó. No es normal que el diablo venga a acusar, a traer pensamientos que no son correctos, porque Dios hizo la obra completa y eso es lo que nos mantiene firmes, que un día le veremos a Él porque solo los puros de corazón le verán. Entonces, eso es lo que a mí me tiene firme y a todos los hijos de Dios que están firmes es eso, el conocer que un día su Dios los perdonó, los trasladó de las tinieblas a su luz admirable y que un día le veremos y nos recibirá con una sonrisa en su rostro. Entonces, hermanos, tenemos que afirmarnos en cuanto a eso. Entonces, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Que Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay, hermanos, para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna. Si hay alguna, es porque algo está mal. Hiciste un pecado, cometiste un error. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, hermano, arrodillarte delante de la presencia del Señor y con lágrimas pedirle su perdón y reprender todo demonio de acusación, porque a los hijos de Dios no nos tiene que acusar nada, porque el Señor nos lavó, nos perdonó. Y en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu dentro de nosotros que somos hijos de Dios. Ahora les digo a todos, analícense y vean qué es lo que está fallando, qué es lo que no está permitiendo que el Espíritu de Dios dé testimonio. Estás haciendo algo mal, estás pecando contra el Señor, estás cometiendo errores y eso está afectando para que puedas deleitarte en la presencia del Señor de esa manera, porque el Espíritu de Dios da testimonio. Es eso, como estaba diciendo el hermano, esa es otra cosa que no puede pasar en los impíos,
no puede pasar en los mundanos, que ellos puedan en su ser, dentro de ellos, puedan decir yo soy hijo de Dios. Yo nunca lo pude hacer cuando estaba en las cuatro paredes, hermano. Yo estuve en las cuatro paredes, enseñaba, pero eso, cuando leí el libro de Romanos, me chocaba este verso porque yo decía, a mí no me da testimonio. Quizás yo no soy hijo de Dios. Tenía esa duda. ¿Pero por qué? Porque no me había arrepentido y estaba pecando, pecado tras pecado. Entonces, hermanos, chéquense su interior, si Dios verdaderamente está en ustedes, para que no sigan divagando más. Porque a los que antes conoció, el verso 29, esto es lo que hizo en nosotros, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. El Señor, con la justicia que Él ganó, nos hizo justos a nosotros. A los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Porque el sacrificio del Señor fue completo en nuestras vidas, hermanos. El sacrificio del Señor, Él lo terminó completamente. Y claro, estamos en tratamiento, todavía vamos en camino, corriendo con paciencia esta carrera, hermanos, que es larga, pero el Señor ya hizo su obra en nosotros. Ahora nosotros no tenemos que permitir que ningún espíritu inmundo venga a molestarnos, a romper nuestra comunión, porque ciertamente si hay estorbo, si el Espíritu de Dios no nos da testimonio que somos hijos de Él, si estamos dudando, hermanos, no hay comunión con Dios. Es por más engañarnos, no vamos a adorar a Dios con un corazón puro, no vamos a poder llegar como Ana, que estaba pidiendo un hijo, pero quebrantó su alma a tal punto que el Señor la escuchó. No puedes hacer eso si verdaderamente no está Dios, verdaderamente, no estás en comunión con Dios, no vas a poder hacer eso. Entonces dice en el verso 33, Romanos 8, sigo en el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, absolutamente nadie te puede acusar si vives conforme a la voluntad de Dios, porque Dios te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, hermanos, el Señor ya hizo todo completamente, nos justificó, nos perdonó, murió por nosotros, Él pagó el precio por nosotros y nadie tiene que venir a acusarnos, absolutamente nadie, porque la deuda está pagada, hermano. Todos nuestros pecados, por más malos y asquerosos, si nos arrepentimos verdaderamente, confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonó. Era, ¿por qué sigues dudando que Dios te perdonó cuando ciertamente sabes que Dios te perdonó? Porque todos sabemos un principio, se siente, hermano, cuando hemos recibido el perdón del Señor, la paz, el gozo inexplicable. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que Dios nos perdonó, que somos una vida nueva, pero muchos retroceden, como pasó con el pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto, hermano. El Señor los sacó, los pasó en el mar, fueron bautizados, ahí los llevó al desierto en la prueba, y en la prueba se queda la mayoría, hermano. Creo que todos han leído el libro de Éxodo y la mayoría se queda en la prueba. Entonces, esta exhortación es para que no se queden en la prueba, hermanos. No se queden en el desierto por incrédulos. Ustedes leen el libro de Hebreos, el Señor dijo que por incrédulos murieron en el desierto porque no le creyeron al Señor Jesús. No le creyeron. Luego, cuando fueron los 12 que fueron a Canaán a revisar la tierra y todos los mandaron, 10 no creyeron. Entonces solo 2 le creyeron al Señor porque habían gigantes. Hermano, así están los problemas ahora. Nosotros también tenemos gigantes ahora, ya no físicamente como aquellos,
pero Josué y Caleb los derribaron y creyeron al Señor. El Señor iba con ellos adelante y ellos dijeron que ciertamente el Señor los iba a dar debajo de sus pies, iban a quedar debajo de sus pies y los querían apedrear, pero ellos sí permanecieron. Ellos no permitieron que nada los estorbara, ni tenían su mente y su corazón para volver atrás a Egipto. Entonces, muchos hermanos quieren volver a Egipto, quieren ir a volver a comer de gratis, pero esclavos. Entonces, a Dios detesta eso, que quieran volver atrás, hermanos. Entonces, permanezcan firmes porque el que nos llamó es fiel para que corramos esta carrera con paciencia. Pongamos los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Pongamos los ojos en el cielo, si hemos creído que hemos resucitado con el Señor. No veamos la apariencia de este mundo, no miremos lo exterior, porque tenemos el Espíritu de Dios. Dios nos dio vida y vida en abundancia. Hemos pasado de las tinieblas a su luz. Bienaventurados, Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. El Señor Jesús lo dijo también: el que oye mis palabras y crea al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pasamos de muerte a vida. La pregunta es, ¿tú crees eso o todavía estás dudando que pasaste de muerte a vida? Todavía tienes un pie uno en la luz y otro en las tinieblas, porque aquí hay que decidirse: o está con el Señor o no está con el Señor. El que es santo sea más santo todavía, el que es puro sea más puro, el que es inmundo sígase embarrando más, pero Dios aborrece los hipócritas, los fingidos. Entonces, hermanos, dice, ¿quién nos separará? Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque haya tribulación, espada, aunque venga lo que venga, hermanos, si nosotros estamos fundados en la roca de nuestra salvación, que es el Señor Jesús, y permanecemos en sus palabras, porque Él dijo que tenemos que permanecer en sus palabras. Entonces, tenemos que ser como el que edificó su casa sobre la roca, no sobre la arena. Entonces, estando seguros que Dios nos perdonó, seguros que nos dio vida eterna, que nos santificó, que nos lavó completamente, porque en Romanos 6:9 dice, da una lista. Romanos 6:9 dice: los injustos no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, idólatras, menciona mucho, pero les dice en el verso 11: y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La obra fue hecha, hermanos. La obra fue hecha completamente y tenemos que recibirla por fe y viviéndola totalmente, amando al Señor con un corazón verdadero, porque el amor no es siento que amo al Señor. No, el amor es cuando le obedeces. El Señor dijo: si me amas verdaderamente, guarda mis mandamientos. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Ese es el amor para Dios. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, porque todo fue completado si permanecemos en Él, si no nos desviamos, si nos enfocamos, cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, porque en Hebreos 12:28
Dice que sirvamos a nuestro Dios con temor y reverencia, el 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, todo eso que he leído no se cumple si tú no sirves a tu Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, que si haces lo contrario, el castigo está ahí, hermanos. Las maldiciones del capítulo 28 de Deuteronomio están ahí. Porque Dios ya nos libró de la maldición de la ley, pero es si estamos en él. Si estás fuera, hermano, tú sigues en las maldiciones. Y ve a leer el capítulo 27 y 28 para que te des cuenta cuáles son las maldiciones, las bendiciones para los que lo obedecen y las maldiciones para los desobedientes, que son muchas más. Entonces, hermanos, voy al libro de Hebreos 10:14. Y aquí está la obra que el Señor hizo en nosotros, hermanos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos los santificados, nos hizo perfectos con una ofrenda. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, dice, porque después de haber dicho, este es el pacto, es de lo mismo que leí en Jeremías 31:31, que el Señor pondría su ley en nuestro corazón, en nuestra mente la escribiría, y ninguno enseñaría más a su prójimo, porque Dios que está dentro de nosotros nos iba a enseñar todas las cosas. Y dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, hermanos, en la ley se solía hacer cada año y cada vez que sacrificaban para eso, todos los pecados nuevamente, recordabas todos los pecados que hiciste en el pasado nuevamente y comenzaban a pedir perdón nuevamente. Aquí en el nuevo pacto, hermanos, la obra que el Señor hizo nos perdonó verdaderamente, nos limpió, nos santificó. ¿Y quiénes somos nosotros para volver a recordar los pecados que hicimos? La única manera, yo digo a mis hermanos acá cercanos de la iglesia de California, de la única manera que podemos recordar los pecados es para dar testimonio cuando discernimos que es necesario, que va a ser de bendición, sacarlos para decirle a alguien, mira, yo hice esto igual que tú, Dios me perdonó. Pero de otra manera, hermanos, no permitan que ningún demonio venga a molestarlos, a no ser que ustedes le estén abriendo las puertas y el demonio tenga derecho, hermanos. Si es así, arrepiéntete, hermano, quien quiera que seas tú. Limpia tu casa, purifícate en la presencia del Señor mientras tienes vida, porque el tiempo se acaba. No somos eternos acá en este mundo, y de un día para otro se acaba, y el que no persevera hasta el fin no puede ser salvo. El Señor lo dijo, hermano. Entonces hay que permanecer en pureza delante del Señor. Voy a 2 Timoteo 1:6. Y acá dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el apóstol Pablo está hablando a un hijo de Dios, Timoteo, que, que afirme el don de Dios, que Dios le dio su Espíritu Santo, que no deje que se apague lo que Dios hizo, que ese es desde el principio, hermano, cuando Dios nos perdonó, ese gozo que sentíamos tiene que permanecer hasta el fin, hasta que nos presentemos delante de nuestro Padre, tiene que permanecer. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque si tú estás divagando en tu mente, si tú estás siendo acusado, si tú no estás creyendo lo que Dios hizo, eso te va a hacer cobarde, porque no vas a hacer la obra del Señor. Nadie que esté de esa manera acusado, que el diablo lo esté atacando de esa manera,
tiene una comunión verdadera y que con toda libertad pueda predicar la palabra del Señor y pueda dar testimonio, porque todas esas cosas lo hacen cobarde. No tiene valor, es que a mí me hace falta esto. Tengo testimonio de muchos hermanos que Dios los ha llamado para que prediquen en las calles, han sentido el predicar con una bocina, pero cuando les he preguntado, hermanos, ¿por qué no lo hacen? Y no quieren decir mucho, pero he discernido, hermanos, que muchos hermanos, porque siguen siendo atribulados, siguen siendo condenados, están divagando en que Dios no los ha perdonado verdaderamente, tienen duda en el perdón de Dios, no pueden hacer la obra del Señor, porque no pueden dar lo que ellos no tienen, no pueden dar lo que ellos no creen que tienen. Mejor dicho, nadie puede darlo. Entonces, Dios está llamando, hermanos, a que nos afirmemos en esto para que podamos salir a las calles, nuestra familia, a dar ese testimonio vivo, lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero con una conciencia limpia, con un corazón puro delante del Señor, creyendo y estando seguros de la obra que Dios hizo en nuestros corazones. Es la única manera que va a dar fruto. De otra manera, no hay fruto, hermanos, si estamos divagando en nuestros corazones. Dios detesta eso. Entonces voy a seguir a Primera de Juan 4:18. Y aquí está hablando del amor. Sabemos que el amor es el obedecer a Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, por lo que dice en Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, que si estás temiendo es porque algo está mal, hermano, porque algo has hecho mal, y te exhorto a que te arrepientas de todas esas fallas y le pidas perdón al Señor y te reconcilies con el Señor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, hermano. Si estás temiendo es porque te falta lo más importante, que es volver a tu primer amor, porque sé que muchos gustaron la benignidad del Señor, Dios los perdonó, ellos saben, pero se dejaron enfriar y ahora no están seguros si Dios un día los perdonó. Hermanos, levántense los que están durmiendo ahí y les alumbrará el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros a Él le amamos porque Él nos amó primero. Por eso es que es importante esto. Dios nos eligió. Él les dijo, ¿se quieren ir ustedes también a los apóstoles? Y el Señor, y Pedro le dice, no, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor dice, ¿acaso yo no los elegí yo a ustedes? O sea, quien nos eligió y nos llamó es el Todopoderoso. No sé si les parece poco. A mí no me parece poco. El que nos llamó y nos eligió y nos señaló con su dedo es el Todopoderoso, el único y sabio Dios que habita en luz inaccesible. Ese Dios bendito, santo, puro, nos llamó para que seamos como Él, hermanos, que seamos puros, como dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos porque yo soy santo. Y dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque si tenemos el valor de decir, Dios es mi Padre, hermanos, sábete que te va a juzgar Dios. Si tú estás diciendo, Dios es mi Padre, y estás viviendo conforme a la voluntad del otro, Dios no es tu Padre. Porque los deseos de tu padre, el Señor les dijo, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Entonces, hermanos, ya es tiempo de dejar ese enfriadez que hay en los corazones, ya es tiempo de volverse a su Dios, ya es tiempo de abandonar
todas estas obras carnales, se llegó el tiempo, porque Dios está apurado, hermano. Dios está interesado de que su obra se complete en sus hijos para que soportemos, hermano. Si no, no vamos a soportar. En absoluto no puede soportar nadie que esté lleno de la presencia del Señor. Esteban da testimonio de la palabra de Dios. Estaba lleno de la presencia del Señor. Lo apedrearon. ¿Qué es lo que hizo Esteban? O sea, Esteban no hubiera podido decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado si lo estaban apedreando. Si no hubiera estado lleno del Espíritu Santo, los hubiera maldecido. Les hubiera dicho tantas cosas. Pero lleno de su espíritu, él confió en el Señor. O sea, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía para dónde iba, hermano. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben para dónde van al morirse? ¿Están seguros que Dios los perdonó y que van para el cielo? Entonces les dejo esa pregunta. Analícense, chequen su corazón, si está bien delante del Señor, y sigan caminando, porque el camino es largo, hermano. Segunda de Corintios 13:5. Voy a ir a Segunda de Corintios 13:5. Y acá el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, examínate a ti mismo si estás creyendo lo que profesa tu boca. Si estás creyendo verdaderamente, porque hay que asegurarse, hermanos, si estamos en la roca. Asegúrate antes de presentarte delante de él, porque en aquel día el Señor dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque muchos se van a sorprender, porque según ellos pensaron que sí estaban en la fe, y Dios dice, "No, nunca estuviste". Entonces, hermanos, asegúrate, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos. Dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que, hermanos, hay que definir este punto con un corazón sincero. ¿Y cómo se va a hacer eso de definirlo con un corazón sincero? Pues tiene que ser humilde, hermano. Tiene que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, verdaderamente yo estoy en la fe. Verdaderamente yo estoy creyendo que tú, porque muchos quieren ser liberados, muchos, oh, que este demonio me está molestando. Pero aunque se ore por ti, no va a pasar nada muchas veces, porque tú estás abriendo la puerta al diablo, y el diablo puede hacer y deshacer con tu vida porque le das todo para que él haga lo que él quiere en tu vida. Entonces, afirmen sus corazones puestos en la roca, bien firmes, creyendo aunque no vean muchas cosas que se piden, hermano. A veces no se ven, esa es la fe. Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, una seguridad que lo que tú le pides a Dios te lo va a dar. Y la convicción, estás seguro, una convicción es algo que tú estás seguro verdaderamente que va a pasar. Hermanos, entonces prácticamente ese fue el mensaje que el Señor me puso para compartirles a ustedes, porque Dios ha visto mucho, mucho eso, hermano. Dios ha estado viendo que sus hijos están divagando en su mente, que sus hijos no le están creyendo como Él quiere, que sus hijos no están tomando lo que Él les ha dado, hermanos. Tenemos que tomar lo que Dios nos dio para poder servir, porque muchos hemos orado, Señor, úsame, pero no le has creído al Señor. ¿Cómo te va a usar el Señor si no le has creído? ¿Cómo te va a usar el Señor si todavía tú no? ¿Cómo le vas a ir a predicar a alguien que Dios te puede perdonar si tú no has recibido el perdón, si tú no estás creyendo que Dios te perdonó un día, que Dios te purificó, que Dios te lavó? Porque cuando tú empiezas a dudar de lo que Dios, te vas a embarrar en el pecado.
porque eso es lo que hace. Eso es lo que pasa con ese punto, que te apartas del Señor totalmente. Entonces, hermanos, sean sinceros, puros delante del Señor. El Señor va a ver su corazón puro. El Señor les va a dar la confirmación. Un día el hermano Daniel incluso habló de ese tema. Pídele que Dios te confirme, una confirmación de que Él hizo la obra en ti. Si muchos no han hablado en lenguas, hermanos, es ciertamente por eso. Hace falta eso, que Dios los bautice con su Espíritu Santo, porque no le están creyendo verdaderamente. Y para mí eso fue una confirmación, hermano, porque en mí también ha pasado muchas veces que de repente me siento, me estoy sintiendo medio frío. Yo digo, tengo vida eterna, tengo todo lo que necesito, el Señor está conmigo. ¿Por qué tengo que sentirme así? Entonces no hay ningún motivo para sentirnos de esa manera. Pero la cosa es que tienes que pedirle al Señor que te confirme eso, porque yo desde que recibí, yo me recuerdo, y cuando paso esas pruebitas, como que me siento, paso un día, no sentí la presencia del Señor, oré, me recuerdo cuando el Señor me llenó de su espíritu. Y es algo que, hermano, aunque me vengan a decir, eso es mentira, y yo sé lo que viví, yo sé lo que sentí, porque se lo pedí con un corazón puro al Señor. Se lo pedí con un corazón puro, limpio. Acababa de ser bautizado, hermano, y clamé al Señor como una semana. Clamé al Señor para que Él me diera el don, y lo recibí, hermano, porque lo creí. Y ahora eso me mantiene firme. Saber que mi Dios me perdonó. Son varias cosas. Saber que Dios me perdonó. Saber que tengo su espíritu. Saber que le creí verdaderamente, y saber que le voy a ver. Entonces, hermanos, el Señor Jesús está pidiendo eso de cada uno de ustedes, porque ha visto que no están haciendo lo que tienen que hacer, hermanitos. Así que Él puso esto en mi corazón. No sabía por qué, no me habían dicho que iba a participar, pero me venían todos estos versículos y los empecé a anotar sin saber. Y al siguiente día el pastor Felipe me llamó, hermanos, y me dijo. Y dije, gloria a Dios, porque una noche todavía la mañana, el siguiente día, el Señor me seguía dando los versos bíblicos y cómo tenía que hacerlo, y yo sin saber. Entonces, lo que recibí, hermanos, no me lo inventé yo, sino que el Señor me lo dio, y pues lo he vivido con muchos hermanitos que han sido bendecidos, porque los he exhortado con la palabra del Señor, el Señor lo que ha puesto en mí, y ha sido de mucha bendición. Entonces, corramos la carrera con paciencia, hermanos. Sirvamos al Señor con un corazón puro, santo, y no dejemos que esto nos haga alejarnos de Él. Voy a leer acá en el libro de Hebreos. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El Señor Jesús, dice, el Señor Jesús subió al cielo como un sumo sacerdote, hermano. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Acá en la tierra, los levitas, los hijos de Aarón, ofrecían sacrificios por el pueblo para reconciliar al pueblo con Dios. El Señor Jesucristo lo hizo una sola vez. Tenemos ese sumo sacerdote que traspasó los cielos. Él intercede por nosotros. No que va a interceder a la segunda, la tercera persona, la primera persona, porque es la segunda, según nos dicen, sino que con su sacrificio Él dice al demonio que quiere ir a hacerte algo, yo pagué el precio por él. Esa es la manera de interceder del Señor, porque Él muestra que Él pagó el precio, Él te reconcilió. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. El Señor se compadece de nuestras debilidades porque Él sabe que nuestras propias fuerzas no podemos obedecerle, que con nuestras propias fuerzas no podemos vencer el pecado, pero como Él venció, Él nos da la fuerza para vencerlo. Esto es lo que quiere decir este verso 15, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora esto, hermanos, es lo que les aconsejo a cada uno de ustedes. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hermanos, porque el Señor hizo la obra completa. Entonces, con corazón puro, con un corazón limpio delante del Señor, porque fiel es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel, es puro de corazón y así quiere que nosotros seamos, que le sirvamos con un corazón limpio. Yo leo otra parte acá del libro de Hebreos. Tenemos libertad. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Teniendo libertad, tenemos libertad. Antes no se podía entrar al lugar santísimo. Ahora todos los hijos de Dios podemos entrar, tenemos libertad. Y para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, hermano, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Limpios totalmente, hermano. El Señor nos lavó cuando nos bautizamos, nos limpió. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firmes, firmes totalmente enfocados. Si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba donde está Él, puestos los ojos en el Señor Jesús. Corramos la carrera con paciencia, porque vamos a llegar a la meta, hermanos. Vamos a llegar a la meta. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y esto también ya se ha explicado. Todas estas cosas se hacen en la iglesia, estar juntos en armonía con los hermanos, y nos exhortamos unos a otros para seguir este camino, hermano. Seguir. Entonces, el verso 35, Hebreos 10:35, y esto es lo último que voy a leer, hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Nuestra confianza en el Señor, en todo lo que Él hizo, tiene grande galardón, pero la desconfianza no tiene galardón, hermano, tiene un castigo, porque os es necesaria la paciencia, necesitamos la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. O sea, la paciencia es para hacer la voluntad de Dios, y después de eso recibamos la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. ¿Qué significa que el justo vivirá por fe? No que, oh, yo creo y me voy a ir al cielo, así nada más, no, hermano. Creer es hacer, creer es obedecer. Si tú crees verdaderamente, vas a hacer la voluntad de Dios. Si tú crees verdaderamente, vas a obedecer, vas a amar a tu Dios.
Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Eso dice el Señor. El alma que contra él pecare morirá. El que retrocede a Egipto, el que mira a Egipto, no es apto para el reino de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, mis amados hermanos, con esto concluyo y espero que haya sido bendición, hermanos, lo que he compartido, y pongan en práctica los consejos que les he dicho. Asegúrense que le creyeron al Señor, que los perdonó, a no ser que estén reprobados. Asegúrate de no ser uno de los que eres reprobado. Asegúrate de ser de aquellos que caminan, que viven por fe, porque el justo por la fe vivirá, creyendo en su Dios, creyendo que su Dios lo perdonó, creyendo que un día verá a su Dios. Esa es la fe, hermano. En obediencia total. Un día veremos a nuestro Dios y Él nos dará la recompensa conforme a nuestra labor en Él. No seamos negligentes como el siervo que se le dieron un don y lo fue a enterrar, si no seamos de los que el que se le dio 5 y lo multiplicó y tuvo 10 y el Señor le dio más. El Señor nos dirá en aquel día si somos obedientes. O sea, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero al desobediente, al negligente, al que no pone diligencia, el Señor le va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, no tienes parte conmigo. Entonces, hermanos, seamos de los que siguen y no de los que retroceden nuevamente a Egipto, porque en Egipto hay esclavitud y no hay vida eterna, hermano. Así que bendito sea el Señor. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por haberme permitido compartir con mis hermanos, Señor, esta exhortación que tú me diste, Padre glorioso. Te exalto y te bendigo, Señor, en esta hora, porque tú eres santo, bendito y glorioso, Señor. Padre bendito, gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre, tu bondad para con tus hijos, Señor. Estaba clamando, Señor, porque ciertamente sé que hay mucha necesidad en tu pueblo, Señor, en tu cuerpo santo, Señor. La eclesía del Dios Altísimo, Padre. Oro a ti, Señor, en esta hora. Bendice a mis hermanos, Señor, con la bendición de lo alto, Padre. Señor, manda tus ángeles, Señor, ministros de la luz, Señor, para que vengan a bendecir, a fortalecer a mis hermanos, Señor. Aleluya, aleluya, te adoramos, mi Señor, te exaltamos hoy, eres santo, santo. Necesitamos de ti. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Todo tu pueblo te necesita a ti. A tus hijos. Santo, eres tú, mi Señor, digno, eres tú, oh Cordero de Dios, Santo, Santo, eres tú, mi Señor, digno,
Ante ti venimos hoy, mi Señor y Dios, trayendo nuestras peticiones. Escucha a tu pueblo, escucha a tus hijos que te necesitan, te necesitan. Quita toda venda de sus corazones. Quita todo estorbo de sus vidas y bendícelos. Bendice a tu pueblo, dale más de tu espíritu. Yo oro por esas almas dispuestas y humilladas. Resistir al diablo y huirá de vosotros, huirá de vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor y nos exaltará, y os dará lo que pedís conforme a su voluntad, conforme a su voluntad. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, bendito. Confírmales que tú un día los perdonaste, Señor. Haz la obra completa en los corazones de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan estar seguros, Señor, y que te busquen con un corazón puro y limpio, Señor. Esa es mi petición, Señor. Desde el fondo de mi corazón, Señor, que tu iglesia santa y pura despierte, Señor. Despierten en el nombre del Señor Jesús. Reprendo todos esos demonios inmundos, sucios y asquerosos que están molestando a mis hermanos. Todo espíritu de acusación retrocede ahora mismo en el nombre del Señor Jesús. Ahora mismo te ordeno, te mando en el nombre del Señor Jesucristo. Retrocede ahora mismo. Sal de sus cuerpos ahora mismo. Reprendo todo demonio inmundo en el nombre del Señor Jesús. Sal fuera ahora. Fuera ahora. Fuera en el nombre del Señor Jesús. Padre bendito, te pido ángeles, Señor, ahí donde están mis hermanos, Señor, para que fortalezca, Señor, y echen fuera todo demonio, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Padre bendito, gracias, Señor. Mis pecados me limpiaste de mi maldad, Señor. Como no he de adorarte, como no he de exaltarte, oh Dios. Perdido estaba
no tenía esperanza y tu luz resplandeció en mi corazón. De mañana yo buscaré, oh, tu rostro, Señor mi Dios, y en las noches publicaré, oh, tu benignidad. De mañana yo buscaré, oh, tu rostro, Señor mi Dios, y en las noches suplicaré, oh, tu benignidad. Porque grande eres tú, Señor, y eres digno de mi adoración. Solo tú eres Dios, siempre de adorarte. Gracias, Señor, por todo, Señor, por haber bendecido, Señor, en este día mis hermanos, Señor, y ciertamente esta enseñanza fue para mí también, Señor, para permanecer firme, Señor. Yo oro por mis hermanos, Señor, para que puedan este día en adelante, Señor, salir de toda prisión de oscuridad, Señor, salir, Padre bendito, de todo lo que nos ha estado, Señor, extraviando de ti, Señor, de aquello que no los deja crecer, Padre, que saquen de su vida lo deficiente, Señor, lo que no sirve, Padre, desechando las obras de las tinieblas y llenándose de tu luz, Señor, de tu luz admirable, Padre bendito, que puedan crecer y hacer tu voluntad, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Rompo toda maldición, toda atadura en el nombre del Señor Jesús en contra de mis hermanos. Cancelo toda maldición en contra de sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Esos demonios inmundos retrocedan ahora en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, Padre bendito. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, así sea. Bueno, mis hermanos, me despido. Que el Señor Jesucristo los haya bendecido. Y permanezcan firmes hasta el fin, hermanos, sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino permanecer y entrar por las puertas en la ciudad, Señor, del Señor, porque fiel es el que lo prometió y el que comenzó la buena obra y nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Sean bendecidos. Nos vemos hasta la próxima, hermanos. Bye.